retirada la cámara, pero yo estoy esperando que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la importancia no solo del perdón, sí, porque es que a veces aplicamos para todo la ley del embudo, y es que nos encanta recibir, pero cuando es a la hora de dar, no damos cuentas, no reconocemos nuestra realidad, nos cuesta humillarnos especialmente ante Dios nuestro Padre. Y esto parece que no fuera posible porque se supone que confesamos al Señor nuestros pecados. Y digo yo se supone porque más que una confesión, la confesión tiene que ir unida al arrepentimiento. Oigan bien, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento debe estar unido a algo que el Señor nos decía que se llama el propósito de enmienda, el restaurar, si es necesario, a aquellos a los cuales mi pecado, mi daño, mi desobediencia, mis actos y mis acciones, pues, han dañado, han defraudado. Restaurar a los que están a nuestro alrededor, a los que han sido dañados. No es simplemente el hecho de decir, perdóname. Y cuando hablamos con Dios es de la misma manera, porque si no hay un genuino arrepentimiento, tampoco hay el fruto de ese arrepentimiento y también allí no hay perdón. El perdón es algo muy importante que yo quiero repasárselo para que visualicemos el arrepentimiento conforme a la palabra de Dios. Por eso vamos al libro de Levítico capítulo 26. A ver, ustedes allí con su Biblia, Levítico 23, no 26. Levítico 23, el versículo 26 en adelante hasta el versículo 32. Voy a invitarles a que lo leamos, porque allí está aquel mandato que el Señor nos daba sobre el arrepentimiento. Dice así: y también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová con vuestro Dios. Porque toda persona que no se aflige en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre el pueblo. Y ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Subrayen esto. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aquí está aclarado en la palabra de Dios lo que nuestro Padre pedía de nosotros, su pueblo, pedía del pueblo de Israel, allá en la antigüedad. Estamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba enseñándole al hombre cómo regresar a Él, cómo volverse de corazón a Dios, cómo ir ante Él mostrando que estaba arrepentido. El mensaje no ha sido diferente. Si ustedes recuerdan hace tiempo atrás que hablamos del arrepentimiento y aún ahora 8 días, el evangelio de Dios es un evangelio de un llamado al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no se hace efectivo el perdón, aunque Dios haya dispuesto perdón para nosotros. Y es ahí el gran error del ser humano. Porque los seres humanos tenemos conceptos equivocados acerca del pecado, acerca de la gravedad misma del pecado. ¿Y cómo se conoce de la gravedad del pecado si no hemos sido corregidos por él? ¿Cómo puede uno saber que es algo malo, que hay una acción mala, que he hecho una acción mala,
si no conozco la dimensión del daño y además de eso no he sido reprendido por él? Yo les cuento a ustedes una pequeña anécdota de mi niñez, porque así la palabra de Dios nos enseña que a respetar, a obedecer y a temer a Dios se aprende desde niño. Y se aprende cuando nos enseñan a aborrecer lo malo. Yo recuerdo siendo un chico de unos 8 años, 7, 8 años, era muy pequeño. Recuerdo que usaba pantalón corto, como muchos de ustedes, varones que nos ponían pantalón corto en ese tiempo. Y qué alegría cuando nos alargaban los pantalones, ¿verdad? Ya estábamos volviéndonos hombrecitos. Y dice mi testimonio, mi cuento de mi niñez, que me fui una vez que a mamá le encantaba ir por el comercio y cuando empezaron a ver estos almacenes por departamentos donde las cosas están a disposición de uno poderlas tocar, pues uno como niño ve los dulces ahí y no poderlos coger es algo tremendo. Hay que enseñarle al niño eso, ¿no? Y recuerdo que yo dije, pues, ¿quién se puede dar cuenta en este almacén tan grande que yo me cojo un paquete de galletas? Sí, nadie se va a dar cuenta. Ese paquete de galletas estaba a la altura de mis ojos. Pero de pronto no, yo decía, nadie me va a ver porque yo soy muy chiquito. Y pasé por el lado del estante, lo cogí y lo eché al bolsillo. Recuerdo muy bien como el día de hoy, eran unas galletitas que me fascinaban que se llaman limoncitos, todavía hasta hoy se consiguen. Y entonces yo me eché mis limoncitos al bolsillo y cuando estaba a unas cuadras del almacén que había ya salido con mamá después de pagar las cosas que ella compraba, le dije con mucho orgullo, mire lo que me saqué de ese almacén, pensando que ella me iba a decir, oh, qué avispado eres, mi hijo es muy inteligente. Mira, y nadie lo cogió. Pues mi mamá me cogió de la mano y me devolvió hasta el almacén y me hizo entregar el limoncito y aparte de eso me dio una fuetera que no lo olvido hasta el día de hoy. Y me dijo, no se roba, hay que comprarlo, eso no es suyo. Es un delito robar, es pecado además robar, a papá Dios no le agrada que uno robe. Eso es un pecado y nunca lo olvidé. Y así muchas enseñanzas recuerdo de mi casa. Ahora yo quiero invitarles a ustedes a meditar en esta noche acerca del genuino arrepentimiento. El llamado de Dios a través de la palabra de Dios a que el pueblo se arrepienta está muy claro allí cuando dice lo que les dije que viene a ser el sentimiento de arrepentimiento. Dice, y afligiréis vuestras almas comenzando desde el día anterior. Afligiréis vuestras almas. Ponerse triste, sentir dolor por el pecado, es arrepentimiento. Para reconciliarnos con Dios, el pueblo de Israel tenía que ir cada año y precisamente no es casualidad que esta fecha sea la fecha de esa celebración cada año para el pueblo judío. El pueblo judío, el pueblo de Israel, que es nuestros padres, de donde viene la palabra de Dios y quienes son Dios para que la palabra de Dios estuviera en medio de nosotros y de donde es nuestro Señor Jesucristo y de donde dice la palabra de Dios, a donde dice la palabra de Dios hemos sido injertados en el pueblo de Dios. En el nuevo Israel, nosotros somos el nuevo Israel del Señor, el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Ese pueblo de Israel fue enseñado por Dios a apartarse y a afligirse. Y esa era esta fecha, era a fines de septiembre y a comienzos de octubre. Esa fecha coincidía. Se llamaba el Yom Kippur. El Yom Kippur era la fiesta precisamente del perdón. Era la fiesta del día de la expiación y del día del perdón, en el que el pueblo primero tenía una preparación antes de eso. Había un tiempo de búsqueda de Dios, de clamor y de búsqueda de Dios, y un genuino sentimiento de dolor para ir a la presencia de Dios
ofrecer el sacrificio por el perdón y la expiación de los pecados. ¿Qué significaba la expiación? Significaba que sacrificaban un cordero en lugar de los pecados del pueblo y de sus pecados. El sacerdote ofrecía un cordero perfecto en el cual él, poniendo sus manos sobre él, confesaba los pecados del pueblo y ofrecía su sangre, la sangre de este animal después de degollarlo, lo ofrecía a Dios. Ofrecía la sangre allí en un lugar que se llamaba el propiciatorio, donde se cubría, esta sangre cubría por un tiempo los pecados del pueblo de Dios. Eso era lo que representaba. Expiación significa cubrir temporalmente. El pecado no era quitado, era cubierto temporalmente. Había un perdón temporal, pero un perdón genuino, sabiendo que había un arrepentimiento genuino. Entonces, después de eso, el pueblo entraba a una fiesta, a la fiesta que continúa en esta fecha, la famosa fiesta de los tabernáculos, de las cosechas, en la que la gente daba gracias a Dios por su bendición y se entregaban a celebrar y a recordar que eran amados y bendecidos por Dios y habían sido protegidos y llevados a la tierra prometida. La palabra de Dios nos recuerda pues en este pasaje que hay perdón, pero sabemos muy bien que para los cristianos, para el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, que somos los cristianos, a través de Jesús fuimos no solamente perdonados, sino que fuimos redimidos del pecado. Ya no fue solamente expiados, no hubo la expiación, no hubo la redención, que es que no fue temporalmente cubierto nuestro pecado, sino que fue quitado nuestro pecado por la obra redentora de Jesús. Así les invito a leerlo para complementar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero algo que no ha cambiado es el arrepentimiento. Eso no puede cambiar. Cambió la gracia de Dios derramada sobre nosotros por el perdón de Jesús, hecho en la cruz por su sangre perfecta y bendita. Ya no la de un cordero, sino la del Hijo de Dios. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y vamos a Hebreos, donde nos recuerda el Señor este evento, que en el pasado en una reunión también se lo recordé, hablando del perdón y de la reconciliación. Dice Hebreos 10, solamente una parte, todo el libro de Hebreos habla de este evento, de la obra redentora de Jesús. Pero en el capítulo 10, desde el versículo 8 hasta el 12, vamos a leer este breve pasaje. Diciendo primero, versículo 8 estoy leyéndolo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y haciendo luego, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Recuerdan? Solo los cubren, no los quitan. Lo que hacía el sacerdote solo cubría allí en el tabernáculo, en el propiciatorio donde estaban los ángeles del arca de la alianza. Cubría temporalmente esa sangre, el símbolo del pecado, que eran las tablas de la ley que estaban en el arca de la alianza. Y dice aquí que nunca pueden quitar los pecados de los sacrificios que hacían los sacerdotes. Pero en el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él dispuso el perdón continuo para todos nosotros. Pero hay algo que allí no ha cambiado, hijitos de Dios.
Y los cristianos no podemos dejarnos engañar de falsas creencias de nuestra naturaleza que tergiversa las cosas, o de una falsa educación con relación a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que para que ese perdón se aplique a mi vida, debe haber arrepentimiento. Por eso Jesús, su evangelio, su palabra y sus enseñanzas empezaron siempre arrepentidos. Y así Juan el Bautista, recuerdan que les compartía, arrepentidos, arrepentidos. Así es. Y haya fruto de ese arrepentimiento. O sea, que se vea que realmente estás arrepentido. Que haya dolor. Nos enseña la palabra de Dios que por la obra de Jesús, el perdón siempre va a estar ahora a disposición de nosotros. Y sabiendo Él que nosotros no podíamos solos con el pecado, nos dejó su Santo Espíritu para que nos guíe, nos muestre, nos redarguya, nos haga caer en la cuenta cuán pecadores somos y que estemos siempre arrepintiéndonos ante Él. Hoy les puse un título que dice una vida de arrepentimiento. El cristiano disfruta del perdón de Jesús permanente, pero él debe estar continuamente viviendo una vida de arrepentimiento, porque somos pecadores y el hecho de que Jesús venga a nuestras vidas no quita ese pecado de nosotros, lo quita ante nuestra relación con el Padre. Lo ha quitado por su obra redentora en la cruz. Su sangre preciosa pagó el precio de nuestro pecado y no solamente lo quitó, sino que nos liberó de la influencia directa de Satanás para que el pecado ya no nos dañe. Pero si nosotros no entendemos el arrepentimiento, el Espíritu Santo no puede moverse a través del cristiano y de la iglesia. Con esto no se puede jugar ni cambiar. Yo les he mandado a algunos de ustedes un mensaje que encontré por allí, en el cual muchos ministros y pastores, por X o por Y razón, se están reuniendo para orar. Ya sea porque el pueblo judío lo hace, pero ustedes y yo necesitamos darle a entender a un mundo que se está olvidando de la obra redentora de Jesús, que sin arrepentimiento y sin volvernos a Él en arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón, entonces ¿qué hay sobre la humanidad? Disciplina y corrección. Castigo. Sí, querida familia. Porque lo que hace el perdón cuando nos arrepentimos es calmar, satisfacer la ira del Señor. Jesús ya satisfizo la ira del Señor y nos proveyó perdón a todos a través de su obra. Por eso en Cristo Jesús somos perdonados. Cuando recibimos y entregamos nuestra vida a Él, somos perdonados. Pero si no hay un genuino arrepentimiento, entonces no hay perdón. El perdón se detiene en mi vida. Ya no hay condenación. No, porque la salvación no se pierde y Jesús no se sale de nuestro corazón. Jesús no nos abandona, su espíritu no se va de nosotros. En el Antiguo Testamento sí, se alejaba el Espíritu Santo. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu en el Salmo 51, cuando pide perdón y se arrepiente con dolor. Pero nosotros podemos pedir perdón y aún estando en pecado, el Espíritu Santo no se va a apartar de nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a verlo. Porque si el cristiano no se arrepiente, pues no está recibiendo perdón. Entonces aquí viene la necesidad de comprender por el Espíritu Santo un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento
tristemente, para muchos, tiene que venir después de la disciplina. Estamos hablando de conversión. Eso es lo que significa conversión. Olvidar mi vida pasada, dejar mis vicios y mis hábitos pasados de no cristiano, mundanos, pecaminosos, y vivir una vida de arrepentimiento, una vida de obediencia a los mandatos de Dios. ¿Y por qué no pasa esto en muchos cristianos? Entonces no hay una genuina conversión, no hay un genuino arrepentimiento, y entonces el cristiano continúa esclavizado por el mal, y que le va a llevar a continuar pecando. Y entonces allí viene la disciplina de nuestro Padre. Y dice la palabra de Dios que nuestro Padre en el Antiguo Testamento es igual a nuestro Padre en el Nuevo Testamento, es el mismo. Dice en Jeremías, usted puede leerlo allí, lo vamos a leer tanto en Jeremías, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Dice Jeremías 46, 28. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y ahorita vamos a entender por qué Él no puede dejarlo sin castigo. Y no obviamos ese castigo cuando no nos arrepentimos genuinamente. Cuando jugamos con la obra redentora de Jesús, usando ese famoso dicho de peca, reza y empata, sin ningún respeto a la sangre derramada de Jesús. Como algunos dicen, extraviados de la fe verdadera, que como ya el pecado lo quitó Jesús, yo puedo hacer cualquier pecado, porque no voy a ser condenado. Pues, hijitos de Dios, vamos a hacer enojar a nuestro Padre. Y de hecho, nadie quiere eso, dice el Señor, porque Él es fuego consumidor, dice en Hebreos capítulo 12. Y es muy triste que hoy día hayan generaciones de cristianos que después de salir de la iglesia hacen y deshacen sin ningún temor. Viven su vida como cualquier fulano de pueblo. No respetan a su prójimo. Y de esa misma manera van a la iglesia a rezar. Y como decían en mi pueblo, a estirar la lengua para comulgar. Como si no hubiera pasado nada. Jugando con la obra redentora de Cristo. He ahí, hijitos de Dios, lo que viene a significar esa fiesta que el Señor decía a su pueblo no puede fallar. Ahora, para nosotros no puede, para el cristiano, nosotros sabemos que no puede ser un tiempo en el año, no. Tiene que ser continuamente, porque el pecado nunca se va a apartar de nosotros hasta que vayamos a la presencia de Dios. Lean ustedes en Romanos 7. El pecado mora en nosotros. Luego nosotros tenemos que hacer como el drogadicto. No sé si alguno de ustedes conozca la terapia del drogadicto, que es una entidad de origen cristiano. Y que su fortaleza está en la fe que deben fortalecer en sus miembros. Cuando salen de las drogas, como el alcohol o cualquier droga, de algo que les hacen consciente, es que toda su vida él tiene que entender que es un drogadicto, para que nunca le vuelva a dar ocasión a la droga en su vida, al alcohol. Y para los que todavía hasta hoy no creen que el alcohol es una droga, sigan jugando con él. Y verá que destruye su vida, su salud y su familia.
y de paso sus hijos, a sus hijos, porque eso se hereda. La maldad se hereda. Y no hablo de que sea pecado tomar licor. Es pecado como todo abusar de todo, el abuso de todo. Ahí el pecado. El no disfrutar de las cosas buenas de Dios, sino abusar de ellas hasta que nos hagan daño. Y Dios, dice la palabra de Dios, no va a pasar por alto si tú dañas el templo de Cristo. Si tú lo usas mal, Él te va a corregir y te va a disciplinar. Y es necesario que los cristianos comprendamos ya que necesitamos arrepentimiento. Vemos hoy en día cómo la gente usa la Biblia como un pretexto para decir que soy cristiano y señalar y juzgar a otros y hacer lo que le da la gana. Y vemos cómo el mundo entero, una cantidad de gente parece ignorar lo que hizo Jesús por nosotros. Porque no se ve temor en muchos, ni respeto a los demás, a los valores que Jesús nos enseñó. Porque los mandamientos de Dios no son otra cosa que la protección a nuestro prójimo. Todos ellos son el proteger, la responsabilidad que tenemos de proteger a nuestro prójimo, a nuestras prójimas, a nuestra comunidad. De ahí están sacados los derechos humanos, de la palabra de Dios. Y se violan continuamente por los gobiernos, por los estados, por los pueblos, por la ignorancia de no predicar una palabra de Dios como debe ser. Un mensaje verdadero y genuino de arrepentimiento, hijitos de Dios. Así es pues, hijitos santos, que la palabra de Dios nos enseña que cuando hay un genuino arrepentimiento, hay algo que se llama el propósito de enmienda. Y es que el que está arrepentido tiene que resarcir el daño hecho. Tiene que pagar por lo robado. Tiene que devolver lo robado. Tiene que restituir al agraviado. Si no, no hay un genuino arrepentimiento. No es simplemente, ay, sí, perdóname, te ofendí. O perdóname, sí, no lo vuelvo a hacer. Y sigo en la misma actitud de daño a otros. Jugando con las palabras. Así no se hace. O sí, sí te perdono. Pero en mi corazón no te olvido. Eso no me lo vuelve a hacer. No hay un genuino perdón ni un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué pensará Papá Dios de esto? Hijitos de Dios, terminamos volviéndonos esclavos de Satanás. Eso es la contradicción más triste y más grande. Un cristiano oprimido por el diablo. Un cristiano que debía vivir la libertad del Santo Espíritu, permite que el enemigo se meta a su casa y va a enloquecerlo. Así es, hijitos de Dios. Jesús lo dijo. Jesús dijo que si el diablo que salió de tu casa se da vuelta y dice, voy a regresar, y regresa y encuentra la casa vacía, trae 7 peores que él a vivir en la casa. Con las cosas de Dios no se juega. Y con el Señor hay que leer también la letrita menuda, si es que lo quieres ver así, mi hermano. Hijito de Dios, hijita de Dios. Tenemos que irnos al genuino arrepentimiento, a dolernos por el mal que hemos hecho y a arrepentirnos genuinamente, restituyendo al agraviado, devolviendo, haciendo lo que tengo que hacer, pagando lo que tengo que pagar,
o sufriendo la disciplina que tengo que sufrir. Porque hay pecados tan graves que van a tener que ser disciplinados. El Señor dice en algunas ocasiones, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y por eso quiero invitarlos a leer allí en lo que la palabra de Dios nos invita a pensarlo muy bien. Como el Señor dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Les invito a mirar. Dice así, desde el versículo 5, Hebreos 12. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Allí está muy claro, hijitos de Dios. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. ¿Qué significa eso? Que cuando un hijo menosprecia la disciplina es porque no ha sido correctamente corregido. ¿Qué hace su hijo cuando usted le dice, Pau, Pau? Ay, no haga eso, Pau, Pau. Él dice, ja, ja, ja. Eso no duele. Ustedes que han criado un hijo saben. Yo les he ayudado a criar hijos a muchos de ustedes. Quizá no tanto a los que está aquí porque hace muy poco estoy en mi familia. Que ya hoy en día son viejos y hombres de bien. Y a obedecer la palabra de Dios dándoles varita para que obedezcan a tener respeto y temor. Pero eso de pau, 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 pau. Y el papá, te voy a pegar a la 1, te voy a pegar a las 2, te voy a pegar a las 3. Y el hijo haciéndole pistola. Perdónenme, hijitos de Dios, uso palabras feas, pero a veces no entendemos otra cosa. Si no enseñamos a obedecer, dice aquí, no menosprecies la disciplina, hijo. Cuando un hijo menosprecia la disciplina, es porque no la respeta. Y usted y yo sabemos que cuando nos iban a pegar nos poníamos 3 pantalones para que no nos doliera y seguir haciéndolo. ¿Sí? Y reírnos de la disciplina. Pero bendito sea Dios por mis padres y por aquellos que tuvieron padres o familiares que nos corrigieron. Porque eso ha impedido que terminemos mal. Y en nuestra relación con Dios, mal. Porque si no hay disciplina, porque si no hay corrección, porque si esa disciplina no duele, no hay respeto. Entonces dice el Señor, te voy a dar más duro. Como hacía papá, si corres, te doy más duro. Si me mientes, te doy más duro. Y así nos hicieron hombres de bien. Y por eso es más fácil creer en Dios hoy y respetarlo. Mis amados hijos, el Señor lo dice bien. Él es un padre. Y no esperes que Él coja la vara y te dé. Aunque Él es misericordioso. Pero hay disciplinas fuertes, hijitos de Dios. Hay disciplinas que van desde la corrección que pueda ser necesaria hasta llevarnos al cielo. Así es.
o obedeces al Señor. No busques eso, arrepiéntate. Además de eso, si no vives una vida de arrepentimiento. O sea, la vida de arrepentimiento es, Señor, yo sé lo débil que soy ante el pecado, entonces estoy alerta y no voy a dejarme tentar, no voy a caer, voy a alejarme de todo aquello que me hace caer. Como recuerdo que Tico le decía a las parejas que el Señor dice, mira, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Mira, eso no es figurativo, es literal, hijitos de Dios. Eso significa que para el Señor es mejor que tú seas mocho, pero que vayas al cielo. Porque el pecado impide la conversión y la conversión impide la salvación. Y la salvación está a disposición y el perdón está a disposición de todos. No porque esté dando a entender que se pierde, no. Si ya tú eres un hijo, vas a recibir disciplina de hijo y corrección de hijo. Pero la palabra de Dios es para toda la humanidad, para que se arrepientan y se vuelvan a Él de corazón. Pero los cristianos, por ser cristianos y tener al Señor, no dejamos de ser pecadores e influenciados por el pecado e influenciables por el diablo, que nos tienta, y el mundo, y nuestra carne, nuestra naturaleza. Entonces tenemos que estar siempre con la actitud de arrepentimiento, apropiándonos del perdón del Señor. Así es, pues, hijitos de Dios, dice la palabra del Señor. Allá en San Juan, primera de Juan, mire lo que dice. Porque nosotros también podemos interceder por otros para ser perdonados, sí, Señor. Y está en nosotros salvar a otras personas, llevarlas al arrepentimiento, a través de nuestra oración y a través de nuestra confesión, y a través del perdón y a través del mensaje del Señor. Así nos enseña la palabra de Dios, porque Dios está preocupado porque haya un genuino arrepentimiento en su pueblo, en su iglesia, en nosotros los hijos de Dios. Le invito a que busque allí San Juan capítulo 1, capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 nos enseña claramente cómo el Señor desea que nosotros actuemos. Dice Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este pasaje es muy especial. Aquí dice que hay pecado de muerte, pero no se refiere a la muerte espiritual, porque el contexto del pasaje no habla de muerte espiritual ni del evangelio para el cristiano. No es muerte espiritual, o sea, no hay condenación. Es muerte física. Y hay disciplinas y castigos que vienen sobre muchos ya por el pecado. No quiere decir, y esto lo estuve enseñando cuando hablé sobre la enfermedad, que no todas las enfermedades son a causa del pecado. O sea, del pecado del cristiano, como disciplina o corrección. Pero aquí habla que sí hay pecado, sí hay pecados que traen la disciplina de la muerte. La muerte es una manera de corregir y disciplinar al cristiano para que deje de desobedecer a Dios y de dañar a otros. El Señor se lo lleva al cielo, a su presencia. Y yo soy testigo de esto, hijitos de Dios. Y usted también puede serlo si quiere. Si abre bien los ojos y busca al Señor. Porque Él nos ha llamado a salvar a otros. Aquí lo dice. Yo puedo orar y yo puedo atraer a otros que han pecado. Miremos lo que dice Santiago 5. Hay que traer la gente al arrepentimiento y que nosotros nos arrepintamos. Ahora, si nosotros no estamos arrepentidos, ¿cómo puede Dios usarnos? ¿Cómo puede el Espíritu Santo operar a través de nosotros? Si no vivimos una vida continua de arrepentimiento.
si no somos conscientes del poder del mal y cada vez nos dejamos seducir y nos dejamos seducir? Y entonces, como oíamos que compartía Tico en su prédica de las parejas, entonces la gente se casa y se recasa como la moda, ¿sí? Pasando por alto los mandamientos de Dios, violando sus estatutos, pasando por alto las promesas que hemos hecho sin respeto, jurando en vano. Hijitos de Dios, no podemos seguir así. Tú y yo tenemos que ayudar a otros y nosotros ser conscientes del peligro, de que el mal sigue actuando y que nosotros no lo debemos dejar entrar a nuestra casa. Mira, la palabra de Dios dice que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, alrededor anda dando vueltas. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos tiene protegidos a nosotros. Está en ti y en mí el dejarlo entrar. Está en el cristiano el permitirle entrar a la casa, a su vida. Cuando no hay un genuino arrepentimiento y cuando jugamos con el pecado, usted lo puede leer en Romanos capítulo 12 al final. Lo grave que es pisotear la sangre de Jesús, porque pecar conscientemente, deliberadamente, es pisotear la sangre de Jesús, dice ahí en Romanos, en Hebreos capítulo 12. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 5, desde el versículo 16. Esto es parte del propósito de enmienda. Esto es parte del arrepentimiento que tenemos que tener. De la obediencia a la palabra del Señor, a ese llamado de arrepentimiento. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Versículo 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos las ofensas. Oigan, eso es arrepentimiento. Reconocer mi falta, pedir perdón, confesarla, orar para ser sanados, porque el pecado enferma, porque el pecado daña. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Por qué habla acerca de esto y de la ofensa y del pecado? Es porque allá en Israel, cuando Elías oró por orden de Dios para que el pueblo se arrepintiera, para que hubiera un genuino arrepentimiento. Los puso a aguantar hambre y sed por 3 años y medio. Todo se murió hasta que ellos se arrepintieran. Y aún así dice la palabra de Dios, muy pocos lo hicieron. Pero Elías volvió y oró para mostrarles que eso venía de Dios y que debemos volvernos a Él. Por eso dice, sigamos leyendo, dice el versículo 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Volverse al Señor es lo que se llama arrepentimiento. El volverse a Él, el dolerse del pecado. El aceptar la corrección del Señor y humillarnos, el tener respeto por su disciplina, el tener miedo a Dios, miedo bueno, miedo reverente, ese miedo que dice que le tenemos a nuestros padres, que aunque nos daban fuerte y nos daban duro, los amábamos y los respetábamos porque sabíamos que lo hacían para nuestra corrección, para que nos volviéramos hombres de bien. Y respetáramos los bienes ajenos y respetáramos unos a otros. Así es, hijitos de Dios. Y recuerden ustedes lo que predicaba Juan Bautista. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, demuestren que están arrepentidos. ¿De qué vale hacer cosas, pedir perdón o hacer una y otra cosa si mi actitud no cambia? Si sigo agrediendo,
si sigo fallando, si sigo cayendo y recayendo en el mismo pecado y revolcándome en el lodo. Y cada vez que tengo oportunidad, me vuelo otra vez. ¿Y qué arrepentimiento hay allí? Entonces el Señor no puede estar allí. Y le estamos abriendo puertas al enemigo y estamos haciendo que el Señor actúe como un padre amoroso. Y nadie quiere caer bajo la varita de Él. Créanmelo, hijitos de Dios. Con el Señor no se juega. Volvámonos a Él en oración, en ayuno, como lo hacía el pueblo de Israel, como el Señor le enseñó al pueblo de Dios a volverse a Él. Quiero invitarles para ahora que empieza el mes de octubre, que tengamos nuestros 3 días de ayuno y que sea un ayuno de oración y de arrepentimiento. Que sea un ayuno para evaluar nuestras vidas si realmente estamos arrepentidos. Les invito, hijitos del Señor, que el mes de octubre, independiente de lo que diga cualquier religión, no, hay muchos otros que están llamando a esto mismo, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre toda la tierra, hijitos de Dios, en todas las iglesias del Señor. Y si el Espíritu Santo se está moviendo, porque necesitamos muchas otras cosas. Necesitamos un país sin violencia. Necesitamos un país en paz y en prosperidad. Necesitamos que el Señor aparte esta enfermedad y la podamos vencer entre todos. Porque es la misma indiferencia del ser humano la que no permite que la enfermedad se acabe. Ya se ha comprobado, por ejemplo, en otras partes, que la enfermedad la han menguado completamente a través del control. ¿Por qué nosotros no? Porque hay anarquía, porque hay rebeldía, porque hay incredulidad, porque hay escepticismo y porque no hay corazones arrepentidos. Porque nos vale la vida de otros. Porque muchos les vale la vida de otros nada. Y el pueblo de Dios estamos llamados a vivir esa vida de respeto y de arrepentimiento. Les invito pues a orar y que este mes sea un mes de gozo y de alegría, este nuevo mes. Hoy hay que dar gracias al Señor que ha sido bueno, pero es necesario apartar tiempo para orar, ayunar y buscar al Señor en una genuina meditación, pidiéndole a Él, como decía esa canción al comienzo: si me has visto alejarme de ti, Señor, vuélveme a ti, porque yo no soy consciente de mi pecado. Pero tú me haces consciente. El Espíritu Santo vino a hacernos conscientes del pecado. Ayúdame, Espíritu Santo, a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. A tener miedo a la disciplina. A tener temor y respeto a tu palabra, a tus mandamientos. Vamos a orar. Ahí donde usted está, le invito que pensando en estas palabras, le digamos a papá, dile a papá Dios, dile, allí en tu hogar, en tu casa, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, así como dice el Salmo. Examíname y conoce mis pensamientos. Ve si en mí hay camino que se aparta de ti, hay camino de maldad. Si en mí no hay un corazón arrepentido, temeroso de desobedecer tu palabra, respetuoso de tus mandamientos, temeroso de la corrección y la disciplina. Muéstrame, dile al Señor, muéstrame. Ahí donde tú estás, dile, muéstrame. Muéstrame, amado Señor. Muéstrame, Señor. Si no estoy actuando consecuente como un hijo tuyo, Señor. Si no hay temor en mí, si no me avergüenzo de mi pecado, no me duelo por mi pecado, Señor. Muéstrame si en mí no hay vergüenza
de ofender a mi prójimo. Como muchos a los que les preguntan ¿y por qué? Como le preguntaban a un preso, ¿y tú por qué estás en la cárcel? Por ladrón. Dice, no, porque me descubrieron. Porque no hay temor ni respeto a quitar el bien ajeno. Porque no entendemos de adultos lo que de niño no nos enseñaron. A tener temor y respeto por lo ajeno y a valorar las cosas que Dios nos ha entregado, que nos ha dado, a protegerlas y a cuidarlas. Porque desperdiciamos las bendiciones del Señor y su gracia bendita, que ha dispuesto perdón para nosotros. Perdón completamente gratuito, porque hijitos de Dios, el perdón es gratuito mientras haya genuino arrepentimiento. Pero si no hay respeto y arrepentimiento por el Señor, por sus palabras, por sus juicios, por su corrección y disciplina, ¿cómo podremos ver su mano actuando en medio de nosotros? Dile, Señor, muéstrame, redargúyeme de pecado. Hazme caer en la cuenta que soy pecador. Hazme entender lo que tú sientes por el pecado al mirar a Jesús en la cruz. Porque tú aborreces el pecado. Lo aborreces tanto que dejaste que Jesús fuera sacrificado en pago del pecado. Señor, enséñame, revélame tu palabra. Yo no quiero apartarme de ti. Ablanda mi corazón, suaviza mi mente, mi vida. Gracias, gracias porque sé, Señor, que tu gracia y tu amor y tu perdón son más grandes que nuestros pecados, Señor. Porque nuestro pecado nunca superará tu amor y tu perdón. Nunca habrá un pecado tan grande que tú no perdones. Y nunca, Señor, despreciarás un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que hace frutos de arrepentimiento, un corazón que se vuelve a ti, Señor, y abandona su vida pasada, sus vicios. Señor, aquí estamos, dígale, aquí estamos tus hijos ante ti, esperando, Señor, tu gracia perdonadora, Señor, como tu pueblo Israel. Permítenos en esta noche apropiarnos de tu perdón. Permítenos en estos días, Señor, en los que se predica el arrepentimiento, volverme a ti, Señor. Muéstrame, Señor, cuánto daño, Señor, puede hacer el pecado. Muéstrame, Señor, cuánto daño hay cuando no hay perdón, Señor. Cuando no hay confesión ni arrepentimiento. Cuando no hacemos enmienda de nuestras faltas y restituimos a lo dañado, Señor. Y devolvemos lo robado y nos apartamos de lo malo, Señor. Espíritu Santo, llévanos, Señor, al convencimiento pleno, Señor, en un corazón arrepentido y humillado ante ti, Señor, dolido, no solo por el pecado nuestro, sino por el pecado de nuestra familia, como lo hacía Job, que ofrecía sacrificios por sus hijos, por su esposa y su familia,
familia. Como hizo Daniel, que oró, Señor, confesando el pecado de sus padres también. Pues, Señor, nuestros padres se apartaron de ti, pecaron, Señor. Y nosotros fuimos también concebidos en pecado, Señor. Somos pecadores, perdónanos. Perdona a nuestros padres, perdona a nuestra iglesia. Perdona, Señor, el mal proceder de ministros. Perdona el mal proceder de pastores. Perdona el mal proceder de padres, de hijos. Perdona el mal proceder de esta sociedad, Señor, que cada día es más indiferente a tu palabra. Perdona, Señor, lo poco que hacemos para hacer volver las almas a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque no estamos ayudando, Señor, a tu obra para que más y más entren a tu presencia arrepentidos y se vuelvan de su pecado y sean cubiertos multitud de pecados, como dices tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestro testimonio a volver más personas a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, amado Padre, por escucharnos. Bendito seas, grande y maravilloso eres. Ahora vamos.